Dios les bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana vamos a estar compartiendo el tema avivamiento o renovación. Tengo que expresar que este servidor no pretende de ninguna manera ser la autoridad sobre ambos temas. De ninguna manera. Pero en la introducción tengo dos puntos, y uno de los puntos es que el enfoque del avivamiento es un enfoque transmitido a lo largo de mi vida como cristiano. Es decir, que desde jovencito, desde que me convertí hasta ahora, la idea del avivamiento, el enfoque del avivamiento, es una cosa que mis mentores, aquellas personas que fueron referentes míos, me han transmitido en el tiempo. Entonces es un tema harto repetido, harto enfocado, y voy a expresar en esta mañana mi opinión con respecto al tema. Mi opinión no es de ninguna manera humilde, ni tampoco soberbia. Es la opinión que tengo. Doy una opinión porque la tengo. Si no la tuviera, no estaría aquí delante de ustedes expresando esta opinión. Pero esta opinión no está basada en mi propio razonamiento. Está basada en primer lugar por todo lo que he escuchado de personas de alto rango en el tema de la fe. Personas que han fomentado el avivamiento, que han hablado del avivamiento, que han dicho cuando venga el avivamiento, proyectan hacia adelante, hacia un punto en el futuro en que el avivamiento va a aparecer y, según la expresión de un líder de alto rango, va a arreglar todas las cosas de nuestro país. Entonces, voy a compartir lo que entiendo que el Nuevo Testamento nos habla en cuanto a lo que es avivamiento y en cuanto a lo que es renovación. Y de ninguna manera pretendo dar una opinión altisonante, fruto de la soberbia, y ninguna manera pretendo ser humilde, simplemente que como cristiano de años, estudiante autodidacta que también tiene el Espíritu Santo, bueno, uno se ha ocupado del tema y ha visto y escuchado muchas cosas. Y bueno, hoy resumo en este espacio lo que el Señor me ha mostrado, lo que ha colmado mi entendimiento con respecto a este tema. El segundo punto, primero es el enfoque que se nos transmitió en el tiempo. El segundo, la experiencia pastoral. Todos los pastores, así sea de alto rango, medio rango o bajo rango, todos, absolutamente todos, tenemos una experiencia común, que es aquella que se describe en Proverbios capítulo 28 y versículo 13, que dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Repito, Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, en nuestra experiencia pastoral, estamos acostumbrados a ver que hay hermanos de la iglesia, hermanas, que en algún momento se apagan, se desaniman, se frustran, ya no quieren seguir adelante, tienen la tentación de abandonar todo, de dejar todo para un costado, mandar toda la miércoles, como me ha dicho alguno. Entonces, uno empieza a indagar
basado en esa palabra. Porque dice que el que tapa sus pecados, el que los encubre, el que los esconde, no va a prosperar. ¿No prospera la obra de gracia en nuestras vidas cuando tenemos pecados escondidos, cuando hacemos fuerza para esconder aquellas cosas que sabemos que no están bien delante de Dios y que no queremos que nadie se entere, que no llegue a oídos de nadie y mucho menos que llegue a oídos de nuestros referentes espirituales? Entonces, cuando uno hace ese intento de encubrir, lo que está haciendo es lo que quiere el diablo, que escondamos nuestros pecados, que lo escondamos. Porque si escondemos nuestro pecado, entonces el diablo ya tiene una puerta abierta para actuar. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa, y hemos visto en la experiencia pastoral y a lo largo y ancho de la República Oriental de Uruguay, que cuando el hermano o la hermana que se ha apagado en la fe con motivo de alguna conducta poco agradable delante de Dios, entonces confiesa, uno hace el intento de restaurarlo, de volverlo al camino, de reconciliarlo con Dios, de hacer que abandone esa cosa, porque nadie es perfecto, todos metemos la pata, nos equivocamos, y Juan dice, estas cosas les escribo para que no pequen, pero si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado para con Dios, a Jesucristo el justo. Y en Hebreos capítulo 9 creo que es, que dice, o capítulo 7, que Jesús vive intercediendo por nosotros. Entonces significa que mientras estemos en este mundo que somos salvos, estamos expuestos a las tentaciones, a los pecados, a las metidas de pata, a la calentura, al actuar sin razón. Y muchas veces encontramos en la iglesia que hay hermanos que se desaniman, se apagan en las cosas de Dios, se apaga su fe, se apaga su sentir, se apaga su motivación por causa de algo que está oculto. Santiago dice, ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y si tuvieren pecado, les serán perdonados. Significa que no siempre, pero en algunos casos, algunas enfermedades son producto de una conducta indebida delante de Dios. Entonces, uno los ministra. Es típico a lo largo y ancho de la República Oriental que hermanos que se apagaron por causa de una conducta poco agradable delante de Dios se desanimaron. Entonces uno, como pastor, como líder, como consejero, como tutor espiritual, intenta restaurarlo, y una vez que se restauran, que abandonan sus pecados, entonces se reaviva y se renuevan espiritualmente. Muchas veces ha sucedido que un hermano o una hermana se ha levantado después de una gran caída. Se levantó más fuerte que nunca. Entonces, aunque no somos promotores de hacer cosas indebidas delante de Dios, aunque no somos promotores de eso, sin embargo, sabemos por la experiencia pastoral que Dios se vale a veces de nuestras propias debilidades para fortalecernos, avivarnos y renovarnos. Y muchas veces una caída es el trampolín para grandes victorias. Entonces, en esta introducción, hay dos puntos que son clave en el tema avivamiento o renovación, que uno es el enfoque que nos han transmitido. Y un enfoque que fue transmitido por nuestros mentores, para aquellas personas que nos ayudaron a levantarnos, a formarnos, a modelarnos, y que nos dieron la oportunidad de actuar en una parte del servicio de la obra de Dios. ¿Cómo vamos a contradecir a nuestros mentores? Pero lamentablemente, cuando hay esos enfoques que yo llamo los enfoques desenfocados, es decir, enfoques a los cuales se les da un énfasis que el Nuevo Testamento no les da. Repito, esos enfoques desenfocados al cual uno le da un énfasis que el Nuevo Testamento no le da. Es algo parecido a lo que pasa con el perfil denominacional. Una iglesia fundamentalista va a hacer énfasis en la doctrina, le da y le da y le da y le da la doctrina. Una iglesia pentecostal le pone énfasis a las cosas del Espíritu Santo y le da y le da y le da y le da. Y entonces,
¿Qué pasa? El perfil denominacional es lo que se destaca por encima de la revelación de la Biblia. Y ahí es donde uno se desenfoca, no, la denominación, los perfiles, sí, porque el vecino está mal, yo estoy bien. Bueno. Entonces, tenemos que hacer un alto en el camino, como dice el tema de este espacio, parando para corregir el rumbo. Tenemos que examinar los enfoques que nuestros mentores nos han transmitido. No examinarlos para condenarlos ni criticarlos, porque yo estoy seguro que nuestros mentores en su tiempo tuvieron que cuestionar también un poco algunas cosas que sus propios mentores les enseñaron y que fueron transmitidos también por repetición. Y la otra cosa, bueno, tenemos que tener en cuenta la experiencia pastoral que, basado en lo que nos enseña Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta va a alcanzar misericordia. Y tenemos abundante referencia de hermanos que se levantaron del mismo pecado espiritual y fueron impulsados, catapultados, por así decirlo, a una dimensión de victoria y de servicio, dando honra al nombre de nuestro Señor. Entonces, ahí tenemos una idea, los pastores, de lo que es avivar una cosa. Cuando comencé este título, que me vino una mañana, avivamiento o renovación, me pregunté a mí mismo, como persona, ¿cómo defino yo con mis propias luces lo que es el avivamiento y lo que es la renovación? Repito, como persona me hice la pregunta, ¿cómo defino yo lo que es avivamiento y lo que es renovación? Y cuando intenté definir la palabra avivamiento, acudió a mi mente una imagen, la imagen de la estufa cuando el fuego se apaga. A veces estoy mirando televisión, una película de cowboy que está todo el mundo matando indios, y entonces mi esposa que está al lado dice, mira que el fuego se apaga. Entonces uno mira el fuego y efectivamente se ha consumido la leña y el fuego tiende a apagarse. ¿Qué hace uno? Uno reaviva el fuego, junta los palos, le pone una leña seca o le pone más leña a fin de que el fuego se vuelva a encender. Entonces, la definición que tuve en cuanto a avivamiento es reavivar lo que se apagó. Reavivar lo que se apagó. Y en cuanto a renovación, bueno, ya fui un poco más extenso porque yo soy artesano hierro. He visitado muchas casas que fueron renovadas, que fueron arregladas. Entonces, ¿qué idea me arroja la palabra renovación? Bueno, como artesano que ha estado involucrado en el tema de la decoración de las casas, renovación es actualizar una cosa para mejorar su uso y desarrollo. Repito, para este servidor, cuando se hizo la pregunta, renovación es actualizar una cosa, en este caso específico una casa, para mejorar su uso y su desarrollo. Todos sabemos que cuando queremos renovar una casa no basta solo con pintar la fachada. Hay que arreglar el revoque que se ha caído, hay que reparar las filtraciones de humedad que manchan la pared y ponen la pared negra o verde según el caso. Hay que buscar arreglar las goteras. En algunos casos se amplía un ambiente o se achica otro, etcétera, etcétera. Todo eso, esas cosas peculiares que involucra el renovar una casa. Entonces la renovación es actualizar una cosa para mejorar su uso y su desarrollo. Repito las dos definiciones de este servidor. Cuando me hice la pregunta, definición de avivamiento es reavivar lo que se apagó. Definición de renovación es actualizar una cosa para mejorar su uso y su desarrollo. Después de esto procedí a buscar en el diccionario. Miren lo que encontré en cuanto a avivar, porque avivamiento no está en el diccionario. Pero avivar dice encender,
hacer que el fuego arda más o que la luz dé mayor claridad. Termina ahí. El diccionario dice que avivar es encender, hacer que el fuego arda más, porque mencioné hace un ratito, o que la luz dé más claridad. El diccionario también habla de renovar, y aquí es más extensivo. Mire todo lo que dice el diccionario Sopena que tengo en mi poder. Renovar, hacer de nuevo o volver a su primer estado una cosa. Hacer de nuevo o volver a su primer estado una cosa. Eso es renovación. Una cosa que estaba descuidada, uno la hace nueva. Es más que avivamiento. El avivamiento habla de aquello que está prendido, que se está apagando, hay que alimentarlo para que no se apague. Pero la renovación ya va un poco más allá. Es hacer de nuevo o volver a su primer estado una cosa. Segunda definición que hace el diccionario. Reanudar. Restablecer una cosa interrumpida. Esto daría la idea que avivamiento y renovación son las mismas cosas. Pero no es así. Porque uno reanuda y restablece una cosa que estuvo interrumpida. Parece igual, pero vamos a ver con más detalle que no es igual. Sigue diciendo el diccionario, y esto es interesante, me ha hecho pensar bastante. Hablando la definición del diccionario Sopena, remudar, reemplazando una cosa por otra. En el proceso de renovación que el Nuevo Testamento habla con más detalle que el concepto de avivamiento. En ese proceso de renovación que el Nuevo Testamento habla con más propiedad, con más detalle que el término avivamiento, nos da una idea de que cuando uno va creciendo en la gracia de Dios, va creciendo en el conocimiento del Señor Jesús, entonces sucede algo dentro nuestro, que vamos reformulando nuestros principios. Los principios son esas normas de vida que dan vida a las convicciones y que generan acciones. Nuestros principios cuando nos convertimos tuvieron que ser cambiados totalmente. Y a medida que vamos creciendo en la gracia de Dios, que el Espíritu de Dios nos va dando mayor comprensión de lo que es la voluntad de Dios, entonces, forzosamente, todos los hijos de Dios vamos reformulando nuestros principios, vamos cambiando algunos principios los vamos mejorando, vamos estableciendo nuevas normas de vida. Bueno, a partir de ahora voy a hacer las cosas de esta manera. Eso es un principio, es algo que se fija en la mente, que uno lo tiene claro, lo tiene como una norma, como un principio, como algo, como la razón por la cual actúo de esta manera. Y los principios son muy importantes de reformular porque es lo que da origen a las convicciones. Yo no puedo convencerme de algo si no tengo principios. Y mucho menos puedo accionar en mi vida cotidiana si no estoy convencido de algo. Hay una relación estrecha, el conocimiento del Señor Jesús, el crecer en la gracia de Dios, genera una renovación en nuestra vida que debe ser constante. Y vamos reformulando nuestros principios y nuestras convicciones y acciones. Pablo dice en 1 Corintios 13... Pablo dice en 1 Corintios 13, casi al final del capítulo, un capítulo que no es independiente. Está relacionado con el capítulo 12 y el capítulo 14, donde Pablo trata los dones del Espíritu. En el capítulo 13 expresa cuál es la motivación que debe haber en la iglesia local cuando ejercitamos los dones. Y una frase que aparece por ahí dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, pero cuando ya fui hombre, ya dejé las cosas de niño. Es decir, como un proceso gradual de maduración. Bueno, lo mismo sucede en la vida del cristiano, desde que nos convertimos hasta que el Señor nos llama. Remudamos algunos principios reemplazándolos
por otro. Y finalmente, la última definición del diccionario de idioma español en cuanto a el término renovación. Cambiar una cosa vieja por otra nueva. Cambiar una cosa vieja por otra nueva. Ninguno de nosotros podemos pretender cambiar el contenido del Evangelio y de la doctrina cristiana. Porque si hiciéramos ambas cosas, estaríamos cambiando toda la teología de las cosas de Dios, toda la teología de la Biblia. ¿Qué es lo que cambia entonces? Cambian nuestras estrategias de acuerdo a la época que estamos viviendo. El desafío que la iglesia enfrenta hoy no es el mismo que enfrentó hace 40 años. Entonces, aquí también atentamos un poco contra lo que nuestros mentores nos han enseñado. Cambiamos algunas cosas, cambiamos formas de actuar, cambiamos estrategias, formas de proceder. Antes estábamos confinados al templo totalmente, ahora queremos salir y hacemos otras cosas. Antes usábamos el templo solo para los cultos de adoración, ahora algunos tienen la idea y con mucho éxito y otros no tienen esto, pero abren el espacio del templo para hacer algunas actividades sociales que sirven como anzuelo, como carnada, para llamar a la fe a un alma que no conoce a Cristo, para establecer un vínculo con las personas. Cambian las estrategias. Entonces, la idea de renovación es cambiar una cosa vieja por otra nueva. Miren qué interesante los sinónimos de avivamiento. No los tengo acá. Los tengo en la página anterior. Los sinónimos. Los sinónimos de avivar: acelerar, animar, atizar, estimular, instigar y fomentar. Estos son los sinónimos de avivamiento: acelerar, animar, atizar, estimular, instigar y fomentar. Miren los antónimos, lo contrario: apagar, suavizar, mitigar, desanimar y frenar. Esto nos resulta muy conocido. Este servidor ha estado en 13 iglesias. Y en cada iglesia he tenido algunas experiencias bastante similares unas de otras. Y una de las cosas que he escuchado de varios pastores, no de uno, dos y tres, varios: a este hay que cortarle las alas. El líder se siente en la obligación de cortarle las alas a uno que se está renovando, está descubriendo cosas de Dios, y entonces intenta. Quizás hay un desborde muchas veces en las personas, en aquellos que empiezan a descubrir cosas de parte de Dios, se desbordan. Pero una mala actitud del liderazgo es a este que cortarle las alas. Y eso es perjudicial para la iglesia local, porque tenemos amplia referencia, abundante referencia de hermanos a quienes le cortaron las alas y nunca más se levantaron o se fueron de la congregación. Elementos que tenían un potencial enorme, tenían capacidades enormes, pero los desanimamos con eso de que hay que cortarle las alas. Entonces, por un lado, estamos clamando por avivamiento: Señor, mandanos un avivamiento que arregle las cosas. Y por otro lado, cuando Dios desde nuestra congregación comienza a renovar algunos elementos, entonces tenemos la actitud que hay que cortarle las alas. Yo creo que como líder tenemos que aprovechar ese potencial y canalizarlo para que cumpla la misión que Dios nos ha dado. Canalizarlo a los propósitos de Dios que tenemos que descubrir. No sirve de nada cortarle las alas. Entonces, por un lado queremos el avivamiento, por otro lado
Estamos desanimando, cortándole las alas a aquellas personas que levantan. ¿Y por qué no? ¿Por qué le cortamos las alas? Bueno, la experiencia de ser testigo presencial es que muchas veces le cortamos las alas a elementos que se van renovando en la congregación porque su pensamiento no está alineado con el nuestro, piensa diferente. Porque a nosotros los líderes, la mayoría nos gusta tener el control, que nada se nos escape. Sinónimos de renovar. Esto es mucho más extenso. Miren, la primera palabra que el diccionario de sinónimos presenta para el término renovar es revolucionar. Cuando un líder escucha esta palabra revolución, lo primero que piensa es en el Che Guevara. Acá se me va a romper la cosa. Pero cuando una persona comienza a renovarse, algo se revoluciona, porque nuestro entendimiento se va revolucionando. Pablo dice, no se conformen a este siglo, a la manera de pensar de este siglo, sino transfórmense por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. El hecho de descubrir la buena voluntad de Dios, que ninguno de nosotros, como ya he dicho antes y vuelvo a repetir, ni siquiera el líder más encumbrado de una denominación conoce por completo, esa voluntad de Dios que el Espíritu Santo nos transmite con un cuentagota, cuando esa gota de la voluntad de Dios es transmitida a nuestro entendimiento, pone nuestro mundo pata para arriba y se genera un montón de conflictos internos, porque la voluntad de Dios, a pesar de que es agradable, es buena y es perfecta, tiene la virtud de alborotar el gallinero. Tiene la virtud de hacer que nuestro mundo quede patas para arriba. Pero eso es bueno, es saludable, porque Dios nos está proyectando a un mayor desafío, a una mayor consagración, a una mayor dedicación, a un actuar quizás nuevo para nosotros, pero que va a permitir que Dios sea glorificado, llevando mucho fruto. Entonces, los sinónimos de renovación es primero revolucionar, reorganizar, ya esto dice bastante, restaurar. En el Antiguo Testamento hay una frase que dice restaurar el altar de Dios que está caído. Bueno, eso no lo tenemos en el Nuevo Testamento, pero arroja una idea de que hay cosas que tenemos que restaurar. Y cuando uno restaura cosas, entonces se renueva. Otra definición del diccionario de sinónimos en cuanto a la palabra renovación, esta a mí me sorprendió enormemente, porque mire, la voy a leer pausado para que si puede la anote. Progresar desempolvándose de la rutina. Sinónimo de renovación es progresar desempolvándose de la rutina. Todos nosotros, los que estamos familiarizados con el uso de herramientas, de máquinas y de motores, sabemos que el polvo produce desgaste y corrompe las herramientas o echa a perder los motores. Como herrero rural tuve acceso de primera mano que cuando el polvo entra en la parte interna de los mecanismos de una herramienta, el polvo se acumula y si se moja con el agua, la acción del agua y el polvo, forman una masa compacta de óxido que solidifica esas piezas movibles, las hace una como que las suelda. Entonces, progresar desempolvándose, quitando el polvo de la rutina, es algo que llama mucho la atención. Muchas veces el desánimo viene por causa de la rutina. La rutina es algo cotidiano. Nos corresponde a cada uno hacer de las cosas, ponerle un poco de emoción a las cosas rutinarias de la vida. Y me conta, porque no solo a mí me ha pasado, sino a muchos hermanos, que la continuidad de la rutina mata, nos tira el ánimo abajo, siempre haciendo lo mismo, siempre.
Hace unos años, cuando estuve en Paysandú ayudando a un misionero, la esposa del misionero, un día lavando la loza, se quejó en voz alta: siempre haciendo lo mismo, siempre cocinando, siempre lavando la loza, siempre limpiando. Bueno, yo no pude responder en ese entonces porque era jovencito, pero esa expresión de frustración, que como rebelándose contra las acciones cotidianas de la vida, bueno, generan reacciones dentro nuestro. Y desempolvarse del polvo de la rutina es algo serio. Otras expresiones de sinónimos de renovación: reconstruir, reparar, reponer, resurgir, reverdecer. Es decir, que aquello que se quiere renovar no está hablando de cosas apagadas, de cosas para renovar. Tenemos que tener presente que hay una diferencia entre avivar y renovar. Avivar es volver a avivar un fuego que se está apagando, o que casi se apagó del todo. Apenas quedaron algunas brasas, y con esas brasas intentamos armar el fuego. Pero renovar es mucho más amplio. Y el Nuevo Testamento habla mucho más de renovar que de avivar. Sí, termino expresando los antónimos, lo contrario de renovar: continuar, fijarse, conservar, mantener lo logrado, marchitarse, envejecer, acabar, terminar. La rutina tiene eso. Y sobre todo cuando somos tradicionales, ¿no? Yo quiero conservar lo que mis mentores me han enseñado. A mí me enseñaron a hacer las cosas de esta manera. Y como le tengo un gran respeto y una gran admiración, y estoy tan involucrado con mi mentor, entonces de ninguna manera deseo atentar contra mis mentores. Saben que está bien, es loable, pero la renovación en el Espíritu Santo que Pablo habla en el Nuevo Testamento muchas veces nos llevan a nuevos planteamientos, nuevas estrategias, nuevas formas de proceder, nuevas formas de encarar las cosas, y que por supuesto van a ser diferentes a lo que nuestros mentores nos han enseñado. Todos nosotros sabemos como hijos que nuestros padres nos enseñaron una cosa, y luego cuando formamos nuestra familia o hacemos nuestra vida, no hacemos las cosas igual que nuestros padres, y no por ello dejamos de respetar. Seguimos planteando el tema renovación o avivamiento. Pablo le dice a Timoteo, en la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 14: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Repito, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Todos sabemos que Pablo mandó a Timoteo a la ciudad de Éfeso para corregir algunas enseñanzas erróneas. Y se desprende por la forma que Pablo encara la cosa que Timoteo se desanimó bastante. Los líderes de Éfeso le llevaron la contra, resistieron, rechazaron lo que Timoteo, por encargo de Pablo, venía a hacer. Entonces Timoteo se enfermó, perdió de vista algunas cosas. Y en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 1, versículo 6, Pablo vuelve a reiterarle lo que dice en 1 Timoteo 4:14. Dice, verso 6 del capítulo 1: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Miren qué respaldo tuvo Timoteo. Pablo fue ordenado por el presbiterio. El presbiterio le dio su aval. Ese grupo de líderes representativos de la iglesia en aquel entonces se reunió y le dio la aval a Timoteo. Pablo lo estimuló, Pablo lo enseñó, Pablo lo promocionó, Pablo lo avaló. Entonces recibió el aval del presbiterio.
el liderazgo representativo de la iglesia de aquel entonces. Pero ahora Timoteo se desanimó, se frustró, se vino abajo, descuidó el don. Aquí viene la pregunta, ¿qué es entonces lo que hay que avivar? Cuando hablamos de avivamiento, ¿qué es exactamente lo que queremos avivar? Pablo específicamente le dice a Timoteo, no, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, lo que Dios nos ha dado para desarrollar el potencial, el ministerio, el talento, la capacidad que Él nos ha dado por su Espíritu Santo. Bueno, aviva ese don. Timoteo no perdió su fe allá en Éfeso. Estuvo amargado, estuvo triste, se enfermó del estómago, no perdió su fe, pero perdió de vista el ejercicio del don, del ministerio, de la capacidad que Dios le dio por su Espíritu Santo. Y Pablo está apelando a eso. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. En la carta a los Colosenses aparece otra recomendación de Pablo. Dice en Colosenses capítulo 4, versículo 17. Pablo escribió a la iglesia, una carta a la iglesia de Colosas. Y en esa carta había una recomendación que iba a ser leída públicamente. Y esta recomendación era así. Digan a Arquipo, mira, que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor Jesús. Díganle a Arquipo, y era una carta que debía ser leída públicamente, díganle a Arquipo, mira, que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Quiere decir como un descuido en Arquipo. No solo Timoteo descuidó el don de Dios, sino Arquipo también. Entonces esto nos da una idea. Bueno, cuando hablamos de avivamiento, ¿de qué estamos hablando específicamente? Pablo encara a Timoteo, Timoteo se apagó, Timoteo se vino abajo, se desanimó, se frustró, pero porque perdió de vista que él tenía un don, un encargo de parte de una misión para cumplir. Y la oposición de los líderes, que como lo vieron tan jovencito, que a este hay que cortarle las alas, ¿quién es este guarango? ¿Quién es este mocoso atrevido que nos viene a enseñar a nosotros? Etcétera, etcétera. Términos que se aplican aquí en nuestro país. Entonces, Timoteo se vino abajo. Uno tiene que preguntarse, ¿qué es realmente lo que hay que avivar? El enfoque de avivamiento, tal como se ha planteado hasta ahora, lo que he recogido, las impresiones que algunos líderes de alto rango han dado públicamente, me llevan a pensar en dos cosas que el Nuevo Testamento plantea. Primero, el ansia de avivamiento es la denuncia de decadencia. Repito, el ansia de avivamiento es la denuncia de decadencia. Estamos diciendo, cuando apelamos mucho al avivamiento y enfocamos tanto y hablamos cuando venga el avivamiento, tenemos que pedirle al Señor, vamos a hacer una reunión de oración para que Dios nos dé un avivamiento acá en Uruguay. ¿Sabes cuántas veces he escuchado eso? Pilas de veces. Pero el ansia de avivamiento está denunciando indirectamente que hay decadencia. Y si hay decadencia, entonces, como Pablo le puntualizó a Timoteo, tenemos que definir dónde está el problema. Porque, ¿saben? La idea general que he recogido de muchos líderes y en algunas conversaciones privadas es que cuando venga el avivamiento acá en Uruguay, va a arreglar todas las cosas. Mentira, no va a arreglar nada. Ni siquiera va a suceder ese tipo de avivamiento. Porque uno está mal enfocado. Como dijimos al principio, citando Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Quiere decir que tiene que haber un alto en el camino, tiene que haber una evaluación de nuestros actos y tiene que haber un arrepentimiento, un cambio de actitud, tiene que haber una decisión de cambio. Lo mismo sucede cuando estamos puntualizando tanto el avivamiento.
clamando tanto por el avivamiento, nos estamos expresando que hay una decadencia. Y tenemos que ver dónde está el problema. ¿Saben? Me atrevo a decir, con conocimiento de causa, que muchísimos líderes no quieren resolver las cosas. Pensamos que el avivamiento va a resolver todas las cosas. Mentira, no va a resolver nada. Las cosas las tenemos que resolver nosotros. Tenemos que resolver esos entuertos, esas cosas mal encaradas, esos puntos de vista, esos prejuicios, esos estándares que los ponemos por encima de la Biblia y con el cual tratamos a todas las personas por igual. Tenemos que renovar esas cosas, pero para hacer eso hay que hacer un alto. No podemos identificar el problema, no podemos avivar algo que se apaga si primero no hacemos un alto en el camino para ver dónde está el problema. Y aquí cobra fuerza las palabras del Señor en Jeremías 6:16. Así dice el Señor. Paren en los caminos, miren, pregunten por las sendas antiguas, definan cuál sea el buen camino. Y una vez que lo identificaron el problema, identificaron el camino, anden por él. Y habrá un resultado, hallarán descanso para vuestras almas. ¿Quién produce el descanso? No nosotros, lo produce Dios. Dios produce el descanso. Que no nos vaya a pasar como les pasó a los israelitas, que tomaron la decisión ante las palabras de Jeremías. No vamos a andar, no, Señor, qué esperanza. Vamos a seguir con lo nuestro. Entonces, bueno, obligaron a Dios a actuar de una manera más drástica. Vamos a esperar lo mismo para nosotros. El enfoque de avivamiento primero encierra una denuncia de decadencia. Estamos en decadencia por un motivo. Pero segundo, el enfoque de avivamiento es más perjudicial que benéfico. ¿Sabe por qué? Porque el enfoque de avivamiento no solamente expresa la denuncia de que estamos en decadencia, sino que hay una ausencia de las directivas del Espíritu Santo. Repito, el enfoque de avivamiento no solo expresa la denuncia de decadencia, sino también que expresa la ausencia de directivas del Espíritu Santo. El corazón de la obra es el Espíritu Santo. El libro de los Hechos nos deja constancia que no era el mensaje de los apóstoles lo importante, sino que era el Espíritu Santo que los estaba dirigiendo. Jesús dijo, si yo no me fuera, si yo quedara aquí en la tierra, su presencia estaría confinada solo a un punto geográfico del mundo. Pero si yo me voy, si me fuere, enviaré el Consolador para que esté con ustedes para siempre y estará en ustedes y con ustedes. Y sigue toda una línea de cosas específicas las cuales Jesús dijo que el Espíritu Santo iba a hacer. Entre ellas, el Espíritu nos guiará a toda verdad. Entonces, cuando uno busca el avivamiento, sabe, está mal enfocado. Porque en vez de buscar que Dios mande un avivamiento, tenemos que enfocar nuestra atención en escuchar las directivas del Espíritu Santo. En el libro de los Salmos dice, escucharé lo que hablará el Señor Jehová, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se conviertan a la locura. No sé las otras versiones de la Biblia como lo encargan, porque no la he buscado, pero he tomado nota de eso. Escucharé lo que hablará el Dios Jehová, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se conviertan a la locura. Entonces, mucho me temo, mis queridos hermanos, que ese énfasis enorme que se hace en el tema del avivamiento es un asunto mal enfocado. Estamos expresando, por un lado, que estamos en decadencia y que necesitamos un avivamiento. Y segundo, sin darnos cuenta, estamos expresando que hay una ausencia de directivas del Espíritu Santo. Para citar un ejemplo de los enfoques desenfocados, tomado del Antiguo Testamento, Israel no se enfocó en el hecho
de que al ser elegido debía seguir las directivas de Dios. No se enfocó en el hecho. Israel fue elegido no por ser el mejor pueblo, porque dice ustedes eran los más insignificantes, dice por ahí. No por eso. Dios eligió a Israel porque él le hizo una promesa a Abraham. Y él se acordó de esa promesa. Pero el pueblo de Israel, cuando se desarrolló como nación, en vez de enfocarse a escuchar las directivas de Dios, se enfocó, no, nosotros somos el pueblo elegido de Dios, tenemos que apartarnos, tenemos que ser diferentes. Nosotros somos el pueblo elegido, los demás son incircuncisos, son naciones incircuncisas, filisteos incircuncisos, etcétera, etcétera. Se enfocó más en la elección que en las directivas de Dios. Preguntémonos a nosotros mismos si no estamos haciendo de la misma manera. Tenemos que renovarnos ante el desafío de los tiempos. Hay una expresión que he escuchado de muchos pastores, no de uno, ni de dos, ni de cinco, ni de 10, de muchos. Hay una expresión. La voy a decir textualmente como la han dicho. Si hacemos así, esto va a ser un relajo. Si hacemos así, esto va a ser un relajo. Durante mucho tiempo estuve meditando qué verdad hay en esa frase. No hay ninguna verdad. ¿Saben cuál es el tema? Que no queremos perder el control. Los líderes no queremos perder el control. Y mire qué paradoja, que si nosotros escuchamos las directivas del Espíritu Santo, obedecemos a esa voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta, pero que tiene la virtud de poner nuestro mundo patas arriba. Si escuchamos esa voluntad, vamos a perder el control. No somos nosotros quien tenemos el control, es el Espíritu Santo de Dios el que debe tener el control. Entonces, si no queremos perder el control, por supuesto que cuando alguien se renueva en la congregación, alguien plantea algo novedoso que puede ser una idea revolucionaria de cambio, entonces ya le cortamos las patas, le cortamos las alas, porque no queremos perder el control. Pero toda estrategia que el Espíritu Santo nos dé es un riesgo, porque involucra el riesgo al fracaso, involucra también el riesgo a tener éxito. De hecho, en toda situación, en toda acción, las dos cosas están ahí vigentes, el fracaso y el éxito. Hay tres frases que no son mías, pero en algún momento las hice una sola y han sido muy, muy saludables. El que no arriesga, no gana. Eso es una realidad. Para ganar hay que arriesgar, pero en ese arriesgar, entonces la segunda frase dice, pero el que arriesga tiene la posibilidad de perder y tiene la posibilidad de ganar. La tercera frase, pero el que no arriesga, el que tiene miedo a arriesgar, no desarrolla el potencial que Dios nos ha dado a cada uno. Es un riesgo. Podemos fracasar, podemos meter la pata, podemos perder, pero también podemos ganar. Y si el Espíritu de Dios nos promueve en nosotros una estrategia que nos pone nuestro mundo de cabeza, entonces, aunque sea así, si el Señor está promoviendo esa renovación interna, tengamos por cierto que vamos a tener esto, a la larga o a la corta. En el camino, en el proceso, que vamos a cometer errores, vamos a equivocarnos, vamos a meter la pata, vamos a tropezar, pero hay una cosa muy saludable en esto, que si cometemos errores, si tropezamos, siempre va a ser caminando hacia adelante, hacia el cumplimiento de la meta que Dios nos ha dado. Bueno, voy terminando. Quiero reiterar la frase del gaucho Zoilo: el avivamiento no va a resolver las cosas, pero resolver las cosas, hacer un alto en el camino para ver dónde está el problema, como en el caso de Pablo a Timoteo, aquí estuvo el problema. Pero resolver las cosas genera avivamiento y de ello surge la necesidad de renovarse.
el desempolvarnos de la rutina y de los enfoques desenfocados. Repito, el avivamiento no va a resolver las cosas. Si pensamos que el avivamiento va a resolver las cosas, estamos fritos. Vamos a esperar sentados, como hace años. Se está esperando el avivamiento. Pero resolver las cosas, la experiencia de la iglesia local, cuando el hermano o la hermana resuelve las cosas, entonces se genera una renovación, se genera un avivamiento en la persona y surge la necesidad de renovarse y de desempolvarse de aquellas cosas que son de la rutina y los enfoques desenfocados. Mi querido hermano, vuelvo a citar Jeremías 6:16. Así dice el Señor: paren en los caminos, miren, pregunten por las sendas antiguas, definan cuál sea el buen camino, anden por él y experimentaremos un resultado, hallaremos descanso. Que no nos vaya a pasar como los israelitas. Su decisión, la actitud que tomaron, no andaremos, no vamos a andar. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesús, que cuando llegó a la ciudad de Jerusalén, estuvo en un lugar, vio la ciudad y lloró sobre ella. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos? Y no hiciste. Creería, y esta es una opinión personal porque la tengo, que esperar un avivamiento no es el enfoque. Tenemos que renovarnos. Hacer un alto en el camino para ver dónde estamos remachados al piso, dónde estamos estancados, qué es lo que no estamos haciendo bien, qué es lo que entristece al Espíritu Santo de Dios, por qué no hay palabra, por qué no hay directiva, por qué el Espíritu no se revela. Bueno, tiene que haber algo ahí. Es evidente que hay algo que está siendo un obstáculo a la obra del Espíritu Santo. Y una vez que lo logramos identificarlo, bueno, volvemos a avivar y seguimos el proceso continuo de renovación al crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, que esta reflexión que dice que alguno podrá decir, bueno, eso es lo que usted piensa, yo pienso diferente, yo tengo una visión diferente. Mi intención no es de ninguna manera contradecirlo a usted, pero simplemente señalar que una cosa es el avivamiento y otra cosa es la renovación en el Espíritu Santo. El avivamiento, si se quiere, como nosotros lo concebimos, lo programamos, con esa idea de que cuando venga el avivamiento vamos a resolver las cosas, es un concepto equivocado. Porque las cosas es lo que produce un avivamiento que nos renueva. Restauramos, por así decirlo, según esa idea del Antiguo Testamento, el altar de Dios que está caído en nuestra vida y nos proyectamos a experimentar la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, que la paz de Dios repose sobre cada uno de ustedes. Que Dios permita que esta reflexión sirva para examinarse a sí mismo, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, nos vemos en el próximo capítulo de Parando para corregir el rumbo. Parar siempre tiene que tener como finalidad corregir el rumbo, hacer mejor las cosas. No estamos criticando a nadie, estamos haciendo una evaluación para ver dónde está el problema, y una vez que identificamos el problema, entonces nos corregimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.